Te invitamos a quedarte en este vídeo y analizar con nosotros el derecho agrario en México. El maestro René Rodríguez te hablará sobre su concepto, tipo de autoridades agrarias en México y todas las preguntas y respuestas sobre la legislación agraria. Acompáñanos. El derecho agrario es el conjunto de normas jurídicas, doctrina y jurisprudencia de carácter social tendientes a regular las diversas normas de propiedad en el medio rural, así como su producción, distribución y comercialización de los productos. El derecho agrario está considerado dentro del derecho social, porque en nuestro orden jurídico encontramos la clasificación tradicional del derecho, en privado y público. Sin embargo, las garantías sociales que hoy tenemos en la Constitución mexicana, son producto de la primera revolución social del siglo XX, en particular, los artículos 3, 27 y 123 buscan proteger los derechos a la educación, el de la propiedad y la protección a la clase obrera, los dos últimos sectores como los hacedores de la revolución, luchando por una igualdad y, en su caso, protección del poder público. Por ello, gracias a estos principios surge la seguridad y el derecho social, en los que interviene el Estado, con el propósito fundamental de proteger a dichos grupos sociales. ¿Qué tipo de autoridades agrarias han existido en México? A partir de la promulgación de la ley del 6 de enero de 1915 y hasta 1992, se ha contado con autoridades administrativas. En un inicio fue la Comisión Nacional Agraria, posteriormente la Magistratura Agraria encabezada por el Presidente de la República. Como resultado de la reforma constitucional aludida, se establecen los tribunales agrarios, los que vienen a sustituir a dicha instancia administrativa. Se cuenta con un Tribunal Superior Agrario y hasta el momento 49 tribunales unitarios agrarios, estos últimos distribuidos por distritos en los estados y la Ciudad de México. Dicha autoridad jurisdiccional cumple fuera de sus instalaciones con la impartición de justicia mediante la itinerancia. El ejido y la comunidad constituyen la propiedad social, esto en base a que las características que dichas formas de tenencia de la tierra han tenido hasta antes de la reforma constitucional de 1992, dichas tierras eran inalienables, inembargables, intransmisibles e imprescriptibles. Los ejidatarios y comuneros tenían el uso y disfrute, mas no la libre disposición del bien. La constitución de dicha propiedad siempre fue de manera gratuita, es decir, se constituyó dentro del marco de la política de reparto agrario. ¿Cómo han sido considerados los representantes ejidales y comunales, al amparo de la Ley Federal de Reforma Agraria? El Comisariado Ejidal y el Consejo de Vigilancia eran considerados como autoridades ejidales o comunales, según fuera el caso. La Asamblea se consideraba como la máxima autoridad y por ende, de decisión. Sin embargo, actualmente, todos ellos son considerados únicamente como órganos de representación y vigilancia según la naturaleza de sus funciones. ¿Cuál es el tiempo que duran en sus funciones los órganos de representación y vigilancia? Contrario a lo dispuesto por la derogada Ley Federal de Reforma Agraria, que contemplaba como autoridades a las asambleas, al Comisariado Ejidal y Consejo de Vigilancia, actualmente, son considerados únicamente como órganos ejidales. Dichos órganos son electos por un periodo de 3 años o menos, en caso de remoción, la que puede realizarse en cualquier momento, siempre y cuando lo apruebe la asamblea que al efecto se convoque, por cualquiera de dichos órganos o mediante la convocatoria que al efecto emita la Procuraduría Agraria, a petición de por lo menos el 25% de los integrantes. Todo ello, de acuerdo a lo previsto por los artículos 24 y 40 de la Ley Agraria. ¿Qué es la fusión y división del ejido? Al amparo de la ley anterior, en la que se contemplaba el procedimiento administrativo sobre acciones, mismas que debían concluir con la resolución presidencial correspondiente. Con ello, se modificaba material y jurídicamente el ejido o ejidos involucrados. Actualmente, es facultad de la Asamblea Ejidal conocer de la fusión y división de ejido, de acuerdo a lo previsto por el artículo 23, fracción 11 de la Ley Agraria, tratándose de la división. Es importante que cada uno de los ejidos resultantes se integren por lo menos con 20 personas. En ambos casos, deben inscribirse las actas respectivas en el Registro Agrario Nacional. ¿Cómo puede acreditar el carácter de integrante de alguno de los órganos ejidales o comunales? No obstante que ni la Ley Agraria, ni el Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, disponen forma u obligación alguna para calificar su nombramiento o designación. Sin embargo, dicho registro actualmente expide las credenciales respectivas, las que permite acreditar el carácter que tienen en el núcleo al que pertenecen y representan. ¿Cómo se puede acreditar el carácter de ejidatario o comunero?
con el certificado de derechos agrarios expedido de conformidad a la derogada Ley Federal de Reforma Agraria, con la resolución presidencial o sentencia de los tribunales agrarios, con el certificado de derechos parcelarios y de derechos comunes. ¿A partir de qué momento se reconoce el carácter de avecindado y a qué se tiene derecho? Adquieren el carácter de avecindados los ciudadanos mexicanos que hayan sido reconocidos por la Asamblea Ejidal o por el Tribunal Unitario Agrario. Por lo tanto, para efectos de la actual normatividad agraria, son considerados como sujetos de derecho agrario, por ende, pueden realizar las siguientes acciones. Adquirir derechos parcelarios, mediante la cesión. Participar como miembro de la Junta de Pobladores. Ser considerado como probable beneficiario en la asignación de derechos en las tierras por lo menos durante 2 años. Además de lo anterior, puede disponer libremente del solar que se le haya asignado o adquirido. ¿En qué consiste el procedimiento de expropiación y cuáles son sus efectos? En el artículo 27 constitucional, párrafo segundo, contempla la facultad para el Estado, a través de sus órganos de gobierno para realizar como ente soberano, el acto jurídico por virtud de él cual la propiedad sufre una modificación o cambio, siempre que exista una causa de utilidad pública, que con toda evidencia sea superior al interés particular o de grupo y que medie una indemnización, la que deberá apoyarse en el avalúo que practique la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales. En nuestra materia, regulan el procedimiento los artículos 93 al 97 de la Ley Agraria, así como la Ley de Expropiación. A consideración del maestro René, actualmente resultaría útil alguna reforma a las leyes agraria y de expropiación para que en algunos casos se pudiera emitir el verdadero valor comercial de los bienes motivo de la expropiación y evitar en lo posible conflictos de carácter social. Respecto a los efectos que produce, es la desincorporación material y jurídica de las tierras ejidales o comunales, su incorporación de manera natural al derecho común, debiendo cancelar la inscripción correspondiente en el Registro Agrario Nacional e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Vamos a analizar ahora a lo que es el ejido y la comunidad, empezando por hacernos esta pregunta: ¿cómo se han creado los ejidos y qué finalidad han cumplido? Bueno, para ello debemos de decir que el ejido lo podemos entender como la porción de tierra y demás bienes inherentes a la misma que el Estado ha otorgado a los campesinos que cumplieron cabalmente los requisitos o capacidad individual y colectiva. Dicho beneficio se entregó por mandato de una resolución presidencial o por una sentencia del Tribunal Superior Agrario. El objetivo fundamental aquí era satisfacer necesidades agrarias de los beneficiados, quienes, por cierto, a partir de que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, son considerados como propietarios de los bienes. Actualmente, esto es importante mencionarlo, se integra por las tierras de cultivo o parcelas, las de uso común y las tierras para el asentamiento humano, en donde se localiza la zona urbana ejidal. Ahora bien, ¿qué requisitos se deben de cumplir para poder crear un ejido? Bueno, aquí vamos a encontrar en la Ley Federal de Reforma Agraria, que contempló como requisito de procedencia reunir la capacidad individual y colectiva. En la primera, el interesado debía satisfacer los siguientes requisitos: ser mexicano por nacimiento, hombre o mujer mayor de 16 años o menor si tenía familia a su cargo, tener como ocupación habitual el trabajo del campo, no haber sido beneficiario por resolución presidencial, no haber sido condenado por la siembra de estupefacientes, entre otras. Esto es muy común el día de hoy. Además de lo anterior, debía tratarse por lo menos de un grupo de 20 solicitantes y residir en el lugar por lo menos con 6 meses de anterioridad, excepto tratándose de la creación de un nuevo centro de población ejidal. Por otra parte, también tenemos que mencionar que debía existir la posibilidad material y jurídica para disponer de tierras susceptibles de afectación de propiedad particular y en otras ocasiones propiedad de la nación, de los estados o municipios. El día de hoy muchos de nosotros nos formulamos la pregunta que si actualmente será posible crear nuevos ejidos. Bueno, aquí la respuesta es sí, es posible, y para su constitución es necesario que un grupo de por lo menos 20 personas aporten tierras, que se constituyan ante notario público y que tengan su proyecto de reglamento interno e inscribirse en el Registro Agrario Nacional.
Todo esto lo vamos a encontrar de conformidad en lo previsto en los artículos 90 y 91 de la Ley Agraria. ¿A partir de qué momento el núcleo de población beneficiado con una resolución presidencial o sentencia adquiere el carácter de propietario de los bienes concedidos y en qué momento el de poseedor? Bueno, desde el momento en que se publica la resolución o sentencia en el Diario Oficial de la Federación, adquiere el carácter de propietario, tomando el de proveedor al momento, el de poseedor al momento en que se ejecute, debiendo respetarse en todo momento sus accesiones, usos, costumbres, servidumbres, ¿sí? Y también como consecuencia de lo anterior se integra la carpeta básica. Hoy esto implica, hoy también conocida como agraria. Esto implica todo lo relacionado a lo que hemos visto en videos anteriores de derecho agrario. Bueno, también la que se conforma con la resolución o sentencia, el plano definitivo y el acta de posesión y deslinde. Respecto a la constitución de nuevos ejidos, debe considerarse que existen en el mundo jurídico a partir de su inscripción en el Registro Agrario Nacional, y no se va a omitir expresar que en todos los supuestos es necesaria su inscripción, ya que con ello será oponible contra terceros. ¿De qué forma se han aprovechado o distribuido las tierras con vocación agrícola y en ocasiones de explotación individual, tal y como lo vemos hoy en día? Bueno, tradicionalmente ha existido la asignación de la tierra para ser aprovechada en forma individual. Los códigos agrarios, desde 1934, 1940 y 1942, manejaron el término parcelas. Sin embargo, la derogada Ley Federal de Reforma Agraria se refirió a las unidades individuales de dotación, y cabe mencionar aquí que esta disposición legal en la reforma del 17 de enero de 1984 consideró prudentemente como forma de explotación preferente y colectiva, aunque desde luego en cualquier momento por acuerdo de la Asamblea y resolución del presidente de la República. Y esto vamos a recordar que era considerado como la máxima autoridad en la materia. Ahora, también podía adoptarse el cambio de régimen de explotación siempre y cuando así se estimara como resultado de los trabajos técnicos y económicos. Y aquí hay que mencionar que esta asignación de tierra es lo que hoy en día se conoce como parcelamiento económico o de hecho, constituyéndose en algunas ocasiones como la base o punto de partida para realizar los trabajos del procede. Esto hay que tenerlo muy claro porque existe mucha confusión hoy en día en los tribunales agrarios para saber diferenciar. Este programa, el de procede, se dio por concluido con fecha 7 de noviembre del 2006 en la ciudad de León, Guanajuato. Actualmente se cuenta en su lugar con el programa denominado Fondo de Apoyo a Grupos No Regulados, que se llama FANAR, ¿sí? Ahora, ¿cómo puede definirse el ejido? Bueno, la Ley de Ejidos de 1920, en su artículo 13, lo definió como la tierra dotada a los pueblos. Por otra parte, a partir de su raíz etimológica, exitus, que significa salida, es decir, que se establecerá en las afueras de la ciudad. Esto último nos permite ubicar precisamente que el derecho agrario se explica fundamentalmente en el medio rural y por excepción en el urbano, cuando por ejemplo la mancha urbana haya provocado por tierras con vocación agrícola, hoy se encuentran en el medio urbano y propiamente están ahí establecidas. Recuerden que en este video estamos analizando varias preguntas y respuestas posibles en la materia agraria y que muchas veces tenemos duda, ¿verdad? Desde el concepto hasta cómo interponerlo en un juicio agrario. Por ello es que también tenemos que preguntarnos en qué términos podemos entender a la comunidad. En primer término, debemos mencionar que es una propiedad que data desde muchísimo tiempo atrás, tiempo inmemorial, es decir, desde antes de la conquista. La sociedad azteca disfrutaba lo mismo del capulli, ¿sí? Como explotación individual entre los jefes de familia, de los barrios y varias comunidades. También lo hacían como una explotación común
y cuyo beneficio se iba a utilizar para sufragar los gastos públicos. Dicha forma de propiedad fue reconocida mediante la expedición de los últimos títulos primordiales, lo que en muchas ocasiones fueron expedidos por los virreyes. Hay que recordar eso. El aprovechamiento de dichas tierras era y es para los jefes de familia y todos sus integrantes, siempre y cuando reunieran los requisitos señalados por las diversas leyes para poder ser incorporados a dicho núcleo de población y sobre todo contando con la aprobación de la Asamblea. ¿La comunidad agraria, por su importancia histórica, tiene alguna atención especial? Bueno, es importante mencionar que tanto la Constitución General de la República en su artículo 27, fracción séptima, párrafo segundo, así como la Ley Agraria en los preceptos del 98 al 107, inclusive refieren protección especial para este tipo de propiedad, considerándola como inalienable, inembargable e indivisible, salvo que se haya adoptado el régimen ejidal. También aquí hay que mencionar que mediante la reforma al artículo segundo de la Constitución General de la República y que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto del 2001, se contempló el espíritu del Convenio 169 de la OIT. En tal virtud se da una atención especial en cuanto al respeto a los usos y costumbres de los pueblos y comunidades indígenas. Aquí es oportuno precisar que el precepto aludido refiere una protección especial a la tierra, recursos naturales y el hábitat de las comunidades indígenas propiamente dichas. En ocasiones puede ser coincidente con aquellas a las que se refiere el artículo 27 constitucional, es decir, comunidades agrarias reconocidas a través de alguna de las acciones previstas en la legislación agraria. Actualmente, ¿qué importancia pueden tener el reglamento interno y el estatuto comunal? En todo ejido o comunidad va a ser necesario contar con las reglas básicas que permitan vivir armónicamente. Claro que es posible, precisamente cuando se elabora, discute y aprueba en asamblea el reglamento interno o estatuto comunal. Esta facultad la contempla el artículo 23, fracción primera, en relación con el 107, ambos de la ley agraria, y este último tratándose de comunidades. Adicionalmente, se sugiere que contenga los siguientes apartados o capítulos: disposiciones generales de los ejidatarios, derechos y obligaciones de los integrantes, órganos ejidales de los avecindados, de las tierras ejidales, uso y aprovechamiento de las aguas ejidales, fondos comunes y sanciones, en fin. Lo anterior sin menoscabo que cada ejido contemple sus propias necesidades, siempre y cuando en su contenido no se establezcan aspectos contrarios a la ley de la materia. Importancia de la restitución de las tierras. A lo largo del siglo XX y como resultado de distintos acontecimientos históricos, se estimó la necesidad de contemplarla en las distintas leyes y códigos agrarios. La acción de restitución de tierras, bosques y aguas en favor de la comunidad, quien hubiese sido despojado de dichos recursos, al respecto, en forma categórica, contempló la derogada Ley Federal de Reforma Agraria dos requisitos a cumplir. Primero, acreditar la propiedad con el título correspondiente, así como la fecha y forma de despojo. Es importante mencionar aquí que actualmente la ley agraria le confiere la atribución para dirimir cualquier tipo de controversia en tierras comunales, así como la restitución a los tribunales unitarios agrarios correspondientes. Si te gustó el video y la información plasmada en él, suscríbete al canal y dale me gusta, toda vez que, en los próximos, el maestro René continuará analizando la materia agraria mencionando las acciones del carácter comunal, naturaleza e importancia de las tierras de uso común, análisis del artículo 27 constitucional y mucho más. También recuerda que en su canal puedes encontrar temas selectos de derecho penal y familiar, así como material de importancia en amparo,
De igual forma René realiza asesorías en vivo, imparte cursos y participa en programas en vivo de emisiones de radio y con youtubers reconocidos tocando diversos temas de estas importantes ramas. Hasta la próxima.